Cuando en el año 2015 ya se percibía con claridad todas las corruptelas de Odebrecht, el Congreso de la República, lo recordarán ustedes, instaló una comisión investigadora que se le puso por nombre Lavajato, digamos, pero que tenía la obligación de mirar de cerca todo lo que la empresa Odebrecht, Queiroz Galvao, las otras brasileras podían haber organizado a nivel de trama corrupta en nuestro país. Esa comisión duró aproximadamente un año y un poquito más y luego fue desactivada cuando no se pusieron de acuerdo para presentar un informe. Solo su presidente, el señor Juan Pari, presentó un informe en minoría que fue llevado al Ministerio Público. Hay una segunda comisión Lavajato, no hay que confundirnos ahí, que la preside Rosa Bartra, que por supuesto lo que hizo fue lavarse las manos y enterrar todo el asunto porque convenía hacerlo. Está con nosotros Juan Pari, expresidente de la Comisión Lavajato del Congreso, justamente para recordar y para mirar de cerca cómo esa comisión no tuvo demasiado interés a partir de los miembros que formaron parte de ella, interés en encontrar la verdad. Señor Pari, qué gusto conversar con usted, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿En qué momento del desarrollo del trabajo de la Comisión Lavajato del Congreso que usted presidió, en qué momento usted comienza a percibir que el conjunto de congresistas que la componía no estaba muy interesado en llegar a la verdad? Bueno, primero hay que recordar que justo la comisión se instala en un periodo preelectoral. Así es. ¿Ya? En un primer momento, las contradicciones políticas dentro de los representantes que a su vez representaban, si valga la redundancia, claro, a ciertos partidos, empezaban las contradicciones y ahí ya. Pero eso fue el inicio. Pero después, cuando vieron que las cosas ya se maduraban y les empezaban a involucrar, empezaron a hacer alianzas dentro de ellos. Ya, por ejemplo, decir, el objeto de la comisión es investigar las coimas y por tanto lo único que hay que preguntarles a los que se invitan, ¿usted vio la coima? ¿Usted ha sido testigo de una coima? Obviamente que nadie iba a decir eso. Por supuesto. Claro. Entonces tuvimos que desarrollar el concepto de coima. O sea, no solamente es la recepción del dinero, sino es la contraparte de esa recepción. Seguro. Ya, cosa que no se quería ver, solamente se quería ver la parte de la recepción y quedarse en la mirada ciega de que es solamente eso lo que había. Entonces, para usted era notorio que había un interés de no avanzar en la investigación, de empantanarla, digamos. Sí, tan notorio y excesivamente ya, el otro día revisando algunos documentos, encuentro unas cartas que enviaron algunos miembros de la comisión para evitar la ampliación de la investigación. Mire pues. Ya, o sea, voy a decir los nombres. Carta de Müller, carta de Josué Gutiérrez, que ahora quiere ser defensor del pueblo, y una carta dice, no, yo retiro mi firma para que ya no haya la ampliación de la comisión. Claro, o sea, quería que no haya informe. Claro. Porque además los tiempos eran tan cortos que la culminación del tiempo que se nos había otorgado era el 25 de abril. Sí. ¿Ya? Sí. Y se nos amplió hasta el 31 de mayo, o sea, un mes y algunos días. Siempre en política hay que mirar en retrospectiva y señalar responsabilidades. En su comisión había, corríjame si me equivoco, representantes del toledismo, del humanismo, del aprismo y del fujimorismo, ¿no es cierto? Así es. O sea, de todos los partidos que habrían en tal caso, podrían haber tenido algún nivel de vinculación con la corrupción. Claro, la gran debilidad de la comisión es que gente interesada en bloquear la investigación que se daba en los proyectos donde sus gobiernos estaban involucrados, se manifestaba, ¿no? Ahí estaba el interés. ¿Y usted se los decía, se los reclamaba, los interpelaba o eran demasiado, digamos, caraduras como para decir, no, Juan, no te preocupes, esto va a pasar? Bueno, el debate sí era totalmente fuerte, se trataba de bloquear la metodología. Todo el tiempo había que bloquear la metodología. Así es, o sea, como obviamente en ese momento no se podía aprobar
coima, entonces tenías que ver cuáles eran las ventajas que tenían estas empresas brasileñas y qué mecanismos utilizaron para llegar a esas ventajas. A partir de eso empezabas a inducir y llegar a verdades. Porque estará usted de acuerdo conmigo que no hay nada más complejo que probar la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción no deja un cheque, no deja un memorándum, no deja una... O sea, hay pistas y evidencias, pero uno no encuentra, ¿no es cierto?, órdenes de pago, vaya. Claro, pero hay elementos objetivos que nos dan pistas. ¿Cuáles son? A ver, como decía hace un momento, hay que entender como una transacción. Ajá. Yo te doy a cambio de. Así es. Así es. Ese a cambio de es objetivo. Suspensión del Sistema Nacional de Inversiones. Para que no exista no haya control. Así es. Pero eso es un indicio todavía, eso no es una prueba, ¿no es cierto? Claro, pero es un indicio. Claro. Uno empieza a abstraer cuáles fueron los objetivos de esta suspensión. ¿Qué logró Odres con esta suspensión? ¿Ya? ¿Qué otros mecanismos desarrolló Odres para que esta suspensión le sea altamente rentable? Eso es objetivo. O sea, entonces, si bien es cierto que lo otro, que no hay la Cámara, ya se empieza a establecer los indicios, que después salió que sí había la coima, que había todo. Por supuesto, claro. Pero estamos de acuerdo, todo encaja a un nivel indiciario, pero no tienes la prueba final, ¿no es cierto? ¿La comisión no tuvo prueba final o tuvo prueba final, señor París? Se determinaron indicios. Indicios muy, muy importantes, por ejemplo, de cómo se hizo el contrato. Ok, ¿ya? Clarísimo. Claro, cómo intervinieron muchos actores para que ese contrato se levantara la observación que hizo Matute para... el Contralor. Claro, el Contralor en ese momento, y que en minutos se hiciera ese levantamiento y hubiera un informe de un abogado para que en la tarde se firme el contrato, ¿no? Claro. La actitud de los congresistas, otro indicio, ¿no es cierto?, de querer tapar esto, ¿no? Claro, ese hecho conllevó a varias reacciones. Una ley dada por una comisión permanente, promovida por el Ejecutivo, para darle validez legal a ese contrato. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, ahí ha habido participación de N gente interesada en esa validación. De acuerdo. Intervención de la Comisión de Fiscalización, diciendo, oye, lo que observa Matute no tiene ni un sentido. Y después, cosas que pasaron más allá del gobierno. O sea, hay el informe de Serna, que fue bloqueado y no fue, a pesar de estar agendado para el Pleno, fue bloqueado en Consejo Directivo para evitar que entre en Pleno. Ahí habían pistas ya. Clarísimo. Ya. Y 2008, que es también otro indicio, o sea, en el Congreso se aprueba un proyecto oleando y sacramentando a Odres. Diciendo, es un proyecto interesantísimo, hay que replicarlo en otros lugares del país. Y eso se aprobó en el mes de octubre de 2008, un mes después de que Marcelo Odres visitara Palacio. Ok. Ahí está, pues. Ahí hay claros elementos que podrían llevarnos a tener más y mejores elementos probatorios. Se evaluaron 3 informes finales de lo actuado en los 6 meses de trabajo. Usted presenta un informe en minoría que el 12 de julio del 16 entrega a la Fiscalía. ¿Supo si la Fiscalía se hizo eco de sus investigaciones, señor París? ¿Las hizo suyas? Bueno, la Fiscalía lo utilizó como material de trabajo. Y yo ayer estuve en la Fiscalía, fui citado para ver un tema y era fundamentalmente sobre el informe que yo presenté. Entonces sí lo han trabajado. Ahora de que hay que ver los resultados, porque todavía no tenemos hacia dónde está el trabajo de la Fiscalía, porque parece ser que solamente mirado por el aporte de campañas y que llama la atención en términos políticos, pero en términos de entablar o entender todo el proceso de corrupción lo sesgaría, ¿no? De acuerdo. Señor París, aprovechando que está usted aquí, le pido que me espere un instante porque voy a conversar con el congresista Eduardo Salguana, que como sabemos es vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, pero fue ministro del gobierno de Toledo y un entusiasta de la carretera interoceánica
a más no poder. Vamos a conversar con él en torno a varios temas. Por favor, va a servir el relato del señor Salbuana para seguir con nuestra conversación aquí en estudio. Congresista Salbuana, ¿cómo le va? Buenos días. Carlos, muy buenos días. En septiembre del 2005, usted se escribió lo siguiente: no conozco un solo ministro ni alguna instancia técnica que tenga opinión contraria al proyecto, hablo de la interoceánica, el cual es respaldado por todo el gabinete, 10 departamentos del sur, sus gobiernos regionales, municipios. Este es un artículo, apareció en Perú 21, donde usted a Guerra García le dice, oye, pues, necesitamos la interoceánica, ¿no? Usted además señala, los estudios consideran viables el proyecto, entre otros aspectos, por el potencial forestal de Madre de Dios, en fin. Leyendo el texto, usted exudaba entusiasmo por el proyecto de la interoceánica. Venido Toledo al Perú, sabiendo lo que ocurrió, ¿sigue pensando lo mismo del proyecto, congresista? Mira, no solo exudaba entusiasmo el que habla, ¿no? Era un proyecto anhelado por todos los departamentos del sur, Carlos. Y en el caso particular de Madre de Dios, mucho más, porque tú recordarás que mi región, antes de la interoceánica, era un departamento aislado, remoto y completamente marginado del resto del país. Nosotros teníamos una carretera que nos demorábamos una semana para trajinar 600 kilómetros de Puerto Maldonado a Cusco. Sí, es verdad, sí. Era el costo de vida más alto del país. No teníamos ninguna comunicación con la zona de frontera, con Iberia y Yapari. Era una trocha carrozable impasable. Y en invierno, evidentemente, totalmente aislado. Y además de ello, los departamentos del sur, hablo de Cusco, de Puno, Arequipa, Tacna, inclusive formamos un grupo parlamentario del 2001 al 2006 para impulsar la carretera interoceánica. Y se hicieron reuniones de trabajo con gobernadores, alcaldes, toda una fuerza del sur para que este proyecto se haga realidad. Entonces, esto es un hecho evidente, una necesidad de infraestructura económica para el sur y para mi región, que no tienen pues nada que ver, Carlos, como tú entenderás, con una situación de actos ilícitos que pueda haber cometido el presidente o cualquier otro funcionario, ¿no? En este caso, de acuerdo, que se sancione como corresponde, ¿no? Sí, de acuerdo. Estoy un poco ligando hechos nada más, porque además en el 2021, esa carretera que parecía para los pueblos del sur del país ese anhelo de desarrollo, en un texto suyo también usted lo denunciaba como que se había convertido en un gigantesco corredor del narcotráfico y tierra de nadie. ¿Por qué se perdió esa oportunidad histórica que para ustedes la interoceánica podía haber sido? Lo que sucede es que por una carretera, Carlos, la carretera en sí no es el desarrollo. La carretera es un vehículo para el desarrollo. Y la carretera ha cumplido sus fines. Mira, el año pasado, el 2021, que es la fecha que tú indicas, ha circulado por la carretera interoceánica más de 1.200.000 vehículos, cuando se señalaba que por esa carretera no circularía absolutamente nada, lo cual era una premonición completamente negativa y falsa a la luz de los hechos. El comercio internacional se ha intensificado por esa zona a raíz de la crisis de la pandemia del 2020 y 2021 y la crisis de los contenedores de Asia. Gran parte de las ventas de los retails en Lima, Ripley, Saga y otros, se compran ahora en el polo industrial de Sao Paulo y vienen por trailers por la interoceánica. Bolivia, gran parte de su comercio internacional, básicamente hidrocarburos, lo hace también por la interoceánica. Es decir, y Madre de Dios, sin contar que mi región ha salido del aislamiento. Un pasaje de Cusco Puerto Maldonado está en este momento 100 a 120 soles. Que permite un flujo cotidiano de cientos o miles de personas. Pero también la carretera sirve para otro tipo de actividades. O sea, todo el mundo puede transitar por ahí y también el desarrollo de actividades ilícitas. El problema, Carlos, ya al fondo de tu pregunta, es que el Estado no cumplió con hacer lo que correspondía adicionalmente. Las inversiones en desarrollo económico, en promoción del comercio internacional con el Brasil, no se hicieron las inversiones que se prometieron en torno a las áreas circundantes de la interoceánica. Entonces hay una tarea pendiente, pero la interoceánica está ahí y está sirviendo al desarrollo regional. ¿Y no cree usted que el objetivo mayor que era para ustedes contar con esa herramienta para el desarrollo
quizás no permitió ver que 4.500 millones de dólares por una carretera que estaba valorizada inicialmente en 800 era una cutraza, señor Salguana? Mira, en honor a los tiempos y a la verdad, cuando se aprueba la carretera, cuando se firma el contrato, que es el año 2005, Carlos, la carretera estaba en ese monto, 800 millones. Sí, claro. Y las adendas, y el ex colega Pari, que está contigo en cabina, podrá corroborar, es en las adendas en el gobierno del 2006 al 2011, donde se incrementan los presupuestos de la Interoceánica hasta llegar al monto exorbitante de 1.500 o 1.600 millones de dólares, ¿no? Entonces, nosotros lo impulsamos con entusiasmo, inclusive formulamos un proyecto de ley que lo firmamos cerca de 30 parlamentarios del sur del Perú, pero con toda la buena voluntad, como tú entenderás, en mi caso concreto, por venir de una región totalmente aislada, ¿no? Y sí, hubo incrementos y es ahí donde se produce el tema, pues, de la corrupción adicional que ya todos conocemos. De acuerdo. Un par de cosas adicionales, aprovechando que está usted aquí con nosotros en Nativa, señor Salguana, y que además quiero luego preguntarle al señor Pari en ese mismo sentido. La detención del expresidente Toledo, extraditado desde los Estados Unidos, ¿qué reflexión le deja a usted? Fue exministro de gobierno del presidente Toledo. ¿Cómo un político mira un proceso como ese, en el que estuvo, fue parte de un gobierno y hoy ve a un presidente absolutamente comprometido en corruptelas? Bueno, primero con tristeza, con pesar, porque hemos compartido con el expresidente Toledo años de trabajo desde el Congreso, en mi caso, y luego como ministro de Estado el año 2005. Yo estuve 8 meses de ministro de Justicia a pedido de él, ¿no? Y verlo ahora en estas circunstancias, ¿no? Ese es un sentimiento, digamos, personal, ¿no? Pero también lo que siento es que efectivamente, si un político tenga el más alto rango o el menor rango, si comete un hecho ilícito, irregular, tiene que ser procesado y tiene que ser sancionado si es que corresponde, ¿no? Yo creo que es un buen mensaje para el país el decir que nadie tiene corona. Y aquel que delinque, el largo brazo de la justicia demorará quizás, como en este caso, pero en su momento se procesará, se le dará las garantías y él tendrá la oportunidad de decir su verdad. Sobre todo, la verdad sobre una obra que para muchos en el país generó tanta expectativa y tanta esperanza, como el mismo presidente Toledo, ¿no? Que encarnó en su momento la lucha contra la corrupción, el regreso a la democracia, el peruano humilde que supo salir adelante. O sea, son varios mensajes que él encarnaba en sí mismo y que lamentablemente terminó en una decepción para muchos de los que lo apoyamos en su momento. ¿Percibe usted cierto nerviosismo por parte de gente que gobernó con el presidente Toledo respecto a lo que Toledo pueda o quiera contar? Bueno, más allá del nerviosismo, yo creo que el presidente Toledo debe decir toda la verdad. Yo creo que el país necesita saber qué pasó en el tema de la Interoceánica, ¿no? Porque tampoco se puede, digamos, involucrar a otras personas o ciudadanos que quizás hayan colaborado, como en mi caso, con la mejor voluntad. Y si hay algunos implicados, que el presidente lo diga y que el país sepa todo lo que ha pasado en torno a la Interoceánica, ¿no? En todo caso, él está ya sometido a la justicia peruana, declarará y, bueno, los que estén involucrados serán llamados seguro por la justicia. De acuerdo. Finalmente, quería preguntarle también por los cambios ministeriales en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo los ha evaluado usted? Bueno, en el caso del ministro de Educación, creo que era un ministro que con sus declaraciones, por decirlo menos controvertidas, estaba generando un nivel de rechazo de algunos sectores, también el respaldo de otros, ¿no? Y lo que a mí me preocupa realmente es que se esté cambiando ministros de manera frecuente y mucho más en el tema educativo, ¿no? La educación es un tema clave y necesitamos estabilidad, ¿no? Y en este momento, con las inundaciones en el norte, los problemas políticos en el sur, no han permitido que las clases escolares se inicien con normalidad. Entonces, si vamos a estar cambiando ministro cada 2 o 3 meses, creo que no ayuda, ¿no? Esperemos que haya estabilidad en los meses posteriores. Ahora, en cuanto a los demás ministros, me preocupa lo del ministro de Justicia, que empiece con una carga negativa, ¿no? O sea,
con una mochila de cuestionamientos que surjan de manera inmediata, ¿no? Quizás ahí un poquito los filtros no están funcionando correctamente, ¿no? En cuanto a los demás, de lo que he leído y escuchado, es que son funcionarios de trayectoria, gente que conoce su especialidad. Quizás hubiese sido preferible algunos con cierto cariz político, ¿no? Porque hay que recordar que el ministro es un funcionario básicamente político, ¿no? Que tiene que dar la cara, tiene que dar alineamiento, tiene que dar mensajes frente al país de lo que piensa el gobierno. Y muchas veces el funcionario técnico, entre comillas, un poco que se recluye en su despacho ministerial y no sale a la prensa, y eso no ayuda, digamos, a dar un mensaje de que tenemos un camino, un derrotero por parte del gobierno. Ahora, siempre preocupa en política el doble rasero, ¿no? Ministros y ministras del ex presidente Castillo, por menos de lo que se le acusa a Maurate, fueron interpelados y censurados, congresista Salguana. ¿Por qué el Congreso parece estar tan cómodo con el gobierno de Dina Boluarte? ¿Por qué parecen ser casi socios en este esfuerzo? Bueno, quizás la impresión que emite el Parlamento sea porque la mayoría de la bancada lo que pretendemos dar en todo caso, Carlos, es un nivel de estabilidad política al país. Creo que los últimos meses, los últimos 20 meses han sido bastante complicados y te puedo hablar de mi bancada, de APP, ¿no? Sí, claro. Que en su momento fue muy cuestionada en el gobierno del presidente Castillo, porque tratamos de mantener el mismo equilibrio que estamos haciendo ahora, ¿no? Nosotros no nos sumamos al coro vacador del mes de octubre, por ejemplo, del 2021. Y yo estuve de vocero titular y fui el que di la cara por APP para explicar el por qué no nos sumábamos a eso y tampoco a esta suerte de concierto interpelador y de censura de algunos ministros de Estado, ¿no? Lo que nos valió en su momento críticas muy duras por parte de cierto sector político y de la prensa, ¿no? Y lo mantenemos ahora. Creo que hay que ayudar a la presidenta Boluarte a que haya estabilidad política, a que se reactive la economía. Yo soy de provincias y puedo ver la pobreza extendida, Seguro. la falta de empleo, Seguro. la inacción de los gobiernos regionales y locales, la falta de inversión pública, el retraimiento de la inversión privada. Y creo que por ahí, Carlos, hay que hacer un esfuerzo. Obviamente eso no implica que, por ejemplo, ya se esté planteando una moción de interpelación, creo, al ministro al que hace referencia. Le agradezco mucho, congresista Salguana, por habernos acompañado. Que tenga un buen día. No, encantado, Carlos. Encantado. Muy Hasta buenos la días. próxima. Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso. Yo dije exministro de Trabajo, pero exministro de Justicia del gobierno del presidente Toledo, valga la aclaración. Señor Pari, perdóneme la interrupción, pero valía la pena escuchar estos dos argumentos interesantes del congresista Salguana. Primero, el anhelo de un pueblo como los del sur de nuestro país de tener esta vía de comunicación, yo le diría casi a cualquier precio. Y el segundo elemento es cómo Salguana detecta, y lo pongo también a su consideración para su comentario, señor Pari, que las adendas, el aumento de esos 800 millones hacia 4.500 millones se dieron durante el gobierno aprista. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, primero que levantar el anhelo del pueblo ha sido también parte de la utilización de estas empresas corruptas. Ok. ¿Ya? O sea, sí, hay una realidad, hay una demanda. Entonces, ¿cómo se utiliza la demanda para que esto se llegue a pragmatizar y favorezca a ciertos intereses? Entonces, se instrumentaliza al pueblo y sus necesidades, dice usted. Así es. Sí, claro. Bueno, y eso es lo que ha ocurrido, ha hecho que en el Congreso hubiera toda una tendencia sobre el proyecto, algunos aprovechados, otros bueno. Otros bien intencionados, seguramente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, bueno, lo mismo podemos ver en otro tipo de proyectos. El gasoducto del sur, por ejemplo, todo el mundo quiere cambio de la matriz energética, pero eso se eleva como un elemento fundamental, prioritario para el país, pero sin embargo, tras eso está moviéndose otro tipo de negocios y otro tipo de intereses. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y las corporaciones globales ahí hacen un juego muy perverso en muchos casos, señor Pari, ¿no? Así es. Ahora, sobre el otro tema, sí, pues, comenzó 800 millones y después se aumentó el incremento. Yo recuerdo cuando Toledo estuvo en
en la comisión, él dijo, ¿por qué se me cita? Y utilizó justo ese argumento. Si el contrato que yo firmé estaba por 800 millones y después se incrementó. No me acordaba, él usó ese argumento en la comisión. Así es, mire. así es. Entonces, pero ahí hay un tema. ¿Y cómo es que se deja el pilón abierto? Ok. ¿Ya? Lo que se denomina ingeniería abierta. No hay SNIF, no hay expediente técnico, por lo tanto, mientras se va avanzando, va aumentando el precio. Eso se dejó en el contrato. Entonces, obviamente que sea García o sea quien sea, y ligado a la corrupción, eso se iba a disparar por un conjunto de adendas. El tema de los precios unitarios, donde es la empresa el que te pone el precio final y no te pone el Estado. Que te agiliza, que hay una mirada interesante sobre el tema, pero si no hay un sistema de control de esto se dispara. Porque se utilizó los certificados de avance de obra, los famosos CAO, ¿ya? Y se utilizó después los certificados de ese avance de obra, que se convirtieron inclusive en un documento transable. Entonces, todo eso se diseñó en la tercera agenda, todavía estando el presidente Toledo y todavía siendo Kuczynski parte del Ejecutivo. Y más aún, que el diseño de los RPAO fue hecho por una empresa ligada a PPK. Sí, pues. Eso lo descubre posteriormente la Comisión Bartra posteriormente, ¿no es cierto? Así es. Ese dato lo tengo, fue la gestión de Rosa Bartra al frente de la Comisión Lavajato. Fue el 13 de diciembre del 2017 que se hizo público un informe de la empresa Odebrecht que comprometía a Kuczynski en el pago de una serie de asesorías de parte de dicha empresa entre el 2004 y el 2007. ¿Estamos hablando de eso? Claro, de eso. Entonces, uno mira la tercera adenda y mira los certificados, mira todo el sistema de cómo es que se construye y el mecanismo para que el proyecto se desarrolle y crezca, ¿no? Y lo otro es que la corrupción atrapó a todo. Atrapó a todos. Neutralizó los sistemas de control. Ya, Ocitran era el organismo que tenía que ver y controlar la concesión, el contrato. Ellos eran los que tenían que verificar si los certificados de avance de obra eran correctos o no y si podían hacer el pago o no. Hay una gran responsabilidad ahí. O sea, mira, hay casos extremadamente espantosos, ¿no? O sea, se hicieron crecer cerros. Hay un caso denunciado que se llama El Dedo de Dios, ¿ya? Que se hizo crecer el doble el cerro para después decir, hemos tenido que volar ese cerro y el costo era tanto, ¿no? Claro, si lo doblaban el costo iba a ser mucho mayor. Increíble, ¿no? Sí, entonces, ese tipo de mecanismos, ¿no? O sea, que pueden ser corroborados, o sea, ver ya los mapas que tiene el Instituto Geográfico Militar. Seguro, hay topografía que lo demuestra. Claro, hombre, sí, o sea, si existió o no existió. Por supuesto. Claro, sí. Ahora, señor Pari, cuando usted dice que todos se dejaron corromper, ¿es porque la debilidad institucional lo permitió? Es decir, ¿la arquitectura del Estado y la seguridad que pone para que no haya corruptela falló? ¿O es que los funcionarios fallaron y se dejaron aceitar? Bueno, recuerdo el concepto que puso Quirós sobre la corrupción. Él dice que la corrupción se da cuando se utiliza el poder político para favorecer intereses privados determinados, ¿no? O sea, cita usted a Quirós, el autor de La corrupción en el Perú, este libro tan importante del IEP, ¿no? Entonces, es el poder político y es el interés privado corrupto. Si el interés privado corrupto se sobrepone sobre el interés público, el interés de nación, obviamente lo toma, lo copa. Lo copa. Entonces, ese es el gran problema. El interés público estará totalmente claro y definido en el país, hacia dónde va el país, qué es lo que construimos, qué es lo que hacemos, o es
que el interés privado perverso nos va poniendo la ruta de qué debemos hacer. Sí, pues. Sí, pues. Antes de conversar con el congresista Salguán, yo le preguntaba por el Ministerio Público y si había acogido, si había hecho eco de los aspectos indiciarios que usted había encontrado en la comisión que usted presidió. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en el Ministerio Público con lo encontrado por la comisión? Bueno, hay que recordar que al Ministerio Público, usted lo dijo en el momento inicial, nosotros entregamos el informe. Así es. Entregamos el informe y entregamos 12 CDs donde están los anexos que sustentaban lo que está en el informe. O sea, eso fue lo que se entregó en ese momento. O sea, bien documentado, quiere decir usted. Así es. ¿Y qué pasó? Bueno, en un primer momento no teníamos la sensación de que se estaba tomando en cuenta la información. Había mucha campaña mediática para poder desprestigiar el informe, decir que ese informe... Mucha campaña, sí, es verdad. Ese informe no tiene sentido, inclusive un ex congresista dice un mamotreto que hay que dejarlo a un lado, y toda una campaña mediática en relación al tema, ¿no? Entonces era precisamente para desmerecer el trabajo que se había realizado. Pero bueno, la realidad y los hechos más bien fortalecen el trabajo que hemos hecho. Fueron muchos elementos que marcaban indicios que después, ellos tenían que profundizar. A mí me llamó mucho la atención que en ese momento había gran preocupación por la corruptela en Ancash. Gran preocupación por la corruptela de Línea Amarilla, ¿no es cierto? Donde hubo investigaciones y miradas propias del Congreso. Pero en el caso Lavajato ni siquiera le permitieron a usted tiempo para ampliar el trabajo de la comisión. Hubieron intentos de bloqueo, ¿no? De la ampliación que habíamos pedido. Así es, por eso le digo, ¿no? Sí. Bueno, primero que nos dieron un tiempo corto, 6 meses. Así es. Segundo, que nos boicotearon desde la parte administrativa, porque ni siquiera tuvimos secretario técnico. No le puedo creer, no me acordaba de eso. Al principio había una secretaria técnica que la hicieron renunciar, y después no hubo. Eso es a propósito. Sí. Entonces, pero tuvimos que terminar sin soporte técnico del Congreso, que la Secretaría Técnica es importante para que te genere ciertas rutas y ciertos elementos que son fundamentales. Correcto. Y siempre intentando mirar el bosque más allá que el árbol. Para futuras comisiones investigadoras del Congreso de la República que se encarguen de mirar temas de corrupción como los equipos de asesores que rodean a una comisión investigadora, ¿qué tan buenos son? ¿Qué tan preparados están? ¿Cuántos saben de corrupción o no? Bueno, a eso depende de la decisión de la comisión y del presidente, ¿no? Puede convocar a personas que tienen experiencia o por lo menos están limpios, ¿no? Y no pueden caer en el tema de ciertas coimas que pueden haber de por medio o cierta actitud de filtración, inclusive de la información que se tiene. De gente en el Perú, hay gente en el Perú que hay que convocarlos. ¿Seguro? Así es, hay mucha gente que puede aportar mucho. Lo que sí más bien creo que es importante que los profesionales tengan una mirada mucho más amplia, ¿no? O sea, a veces se entrampan las comisiones en los elementos legales. Hay que podríamos decir, hay que tener mucho en cuenta el debido proceso, es un elemento importante, ¿ya? Pero hay cosas que hay que trabajarlos con mucho cuidado, ¿no? Por caso nuestro, hemos trabajado por el lado de los productos, los resultados, y nos hemos ido para atrás, utilizando el tema de la causalidad, ¿no? Causa y efecto. Entonces, sí hay gente. Lo que hay que evitar, de acuerdo a la experiencia, es lo siguiente: no deben conformar las comisiones gente que está involucrada. Eso es de cajón. Claro, o sea, y lo que hubo en la comisión eran los principales interesados. Claro. Estábamos en minoría absoluta. Así es. Pero también es verdad que si hay sangre en el ojo, si no hay representación también de las partes involucradas, pueden sentir o puede producirse una suerte de persecución política. Es decir, el Congreso, porque tiene su propio juego, le es difícil ser independiente en estas investigaciones. Usted fue probablemente una excepción. Es cierto,
Es cierto, pero el control político debe entenderse en el Congreso no como escudero político. Claro. Claro, o sea, y si estás interesado en que las cosas vayan bien y que tu representación política realmente esté aportando, esté justificada, vas para adelante. va para adelante. Claro. Y si hay que cuestionar o corregir cosas para adelante. Claro. Pero no, pues la práctica a veces sinuosa, ¿no? los escuderos y los que están ahí peleando por un tema. Entonces, y el debate. Y la cantidad de ayayeros que deben haber ahí, ¿no es cierto? Así es. Señor Pari, ¿no sabe lo útil que es conversar con usted? Porque nos muestra un momento de la historia importante de una comisión que intentó desde su encargo y desde su presidencia entregar una buena investigación. Tuvo usted 1000 obstáculos, pero mire cómo es hasta ahora. Hoy siempre lo buscamos y le preguntamos sobre estas cosas, porque lo que usted hizo fue probablemente serio, fue poner la lupa allí donde estaba la cochinada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas Señor gracias. Pari, gracias por estar con nosotros.